LG U8000 de 55 pulgadas versus LG Nano 80 también de 55 pulgadas, ambos son modelos del 2022, simplemente tengan presente que existen versiones 2020 y 2021 del Nano 80, pero recuerden que esta es la versión 2022. Y quiero empezar en este caso por lo feo que ambos televisores tienen, y es un mal rendimiento o terrible rendimiento en escenas oscuras, precisamente porque son televisores que tienen panel IPS, y aunque si bien el Nano 80, como pueden percibir, cuenta con atenuación local, el hecho de tener retroiluminación LED Edge hace que en algunas escenas, como pueden percibir, se note mucho efecto blooming, que puede ser muy molesto y muy distractor, y obviamente al apagar la atenuación local se va a notar muchísimo efecto clouding, al igual que el UQ8000. Y por supuesto el UQ8000 como tal no cuenta con la función de atenuación local con la que sí cuenta el Nano 80, pero yo personalmente no recomiendo activar la atenuación local, porque cuando en la escena hay más cosas que iluminar, el efecto blooming puede convertirse en algo muy molesto y muy distractor la gran mayoría del tiempo, aunque sí hay que atribuirle que las zonas que deben ir atenuadas pues sí se atenúan de una forma más que aceptable. El problema es que en algunas partes el efecto blooming, como pueden percibir, se convierte en algo increíble molesto e increíblemente distractor. Pasa principalmente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, pero también pasa cuando el contenido está en rango dinámico estándar. Entonces recuerden que este rendimiento en escenas oscuras es el principal defecto de los televisores que tienen paneles IPS. Y la única forma de decrecer la intensidad de estos efectos es decreciendo la cantidad de brillo, pero eso obviamente afectaría el resto de la imagen. No obstante, en cuanto a colores, puedo decir que ambos modelos muestran muy buenos resultados, principalmente debido a sus paneles IPS, pero sí que es cierto que en la mayoría de escenas y en la mayoría de modos de imagen, el Nano 80, por el hecho de tener tecnología de color NanoCell, tiende a mostrar una leve mayor saturación de color, aunque en este caso me parece que el UQ8000 tiene poco o nada que envidiarle en cuanto a colores. Y en cuanto a cantidad de brillo, el Nano 80 en la mayoría de modos de imagen tiende a mostrar un poco más de brillo, pero la diferencia no me parece que sea muy grande entre ellos. Y la experiencia en alto rango dinámico en ambos modelos no está para nada mal, se cumple el principal objetivo, que es mostrar una experiencia realista, que es el principal objetivo del alto rango dinámico, a pesar de que la experiencia no sea muy brillante por obvias razones. Simplemente tengan presente que ninguno de estos dos televisores es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Aún así me parece que la tecnología HDR10 tiene poco o casi nada que envidiarle al Dolby Vision, más allá de que pueda tener un nombre más elegante o más atractivo. Otro aspecto importante de ambos televisores es el trabajo en cuanto a escalado de imagen, siendo prácticamente igual por el hecho de que tienen el mismo procesador de imagen. Para esos resultados utilizo el modo Filmmaker en ambos modelos. Recuerden simplemente que ningún televisor 4K actual hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Por favor, no se dejen engañar cuando en las tiendas les digan que los televisores 4K van a mostrar contenido en 4K, sea cual sea la resolución que tenga de base una película, una serie o un contenido que se transmita a través de decodificadores de señal digital que no ofrezcan como tal una señal en 4K. Porque para poder reproducir contenido en 4K, la resolución del contenido debe ser por lo menos de 1440p o por supuesto un 4K nativo, aunque con 1080p o Full HD el trabajo es más que bueno, pero aún así no se acerca a un 4K. Y también quiero aprovechar para decirles que el rendimiento en cuanto a los sistemas de sonido es muy similar, pero sí que pueden notar que comparándolos lado a lado, el Nano 80 alcanza un poco más de altas frecuencias y la experiencia es levemente más envolvente. Aún así me parece que con el rendimiento de sonido del UQ8000 la gran mayoría de personas podrían quedar más que satisfechas. De todas formas, aquí les dejo una pequeña prueba para que puedan juzgar eso por ustedes mismos, dejando el modo de sonido estándar en ambos televisores.
En cuanto al apartado gaming, una de las principales cosas que deben saber es que el Nano 80 sí cuenta con Game Bar, mientras que el UQ 8000 no tiene esta función. Y esto es algo bueno a favor del Nano 80 porque esta Game Bar viene con géneros de juego predeterminados y con cada elección cambia notablemente la configuración gráfica en cuanto a colores y en cuanto a brillo, sin afectar de forma negativa los tiempos de input lag. Y también se puede acceder a configuraciones extra a través de esta Game Bar, lo cual hace todo mucho más fácil y más funcional. También cabe mencionar que la uniformidad de colores grises en ambos televisores es más que decente, siendo un poco mejor en el Nano 80, pero lo bueno es que a la hora, por ejemplo, de jugar videojuegos de deportes, el efecto de pantalla sucia en ninguno de esos televisores se va a convertir en algo distractor ni en algo molesto. También es importante mencionar que en cuanto a tiempos de input lag, ambos televisores muestran muy buenos resultados. Simplemente recuerden que ninguno de ellos cuenta con puertos HDMI 2.1 como tal, porque no son compatibles ni con los 120 Hz en 4K, ni tampoco con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Tengan presente que actualmente hay algunas marcas que comercializan algunos modelos como si tuvieran puertos HDMI 2.1, porque esa tecnología como tal ya les dio rienda suelta de poder decir eso con el simple hecho de ser compatibles con los 60 Hz en 4K, canal de retorno de audio mejorado y alto rango dinámico. Pero tengan presente que como tal, muchos televisores, incluyendo estos dos, no son compatibles con los 120 Hz en 4K ni con frecuencias de actualización variables, por lo cual no tienen desde mi punto de vista la tecnología HDMI 2.1 completa. Retomando el rendimiento como tal de estos dos televisores, me parece que es bueno para hacer televisores de gama de entrada. Digamos que el UQ 8000 es un gama de entrada en todo su esplendor, mientras que el Nano 80 podría decirse que es un gama de entrada de la línea NanoCell del 2022. Como tal, rendimiento no está para nada mal. Yo por lo menos no he notado ni efecto ghosting ni rasgamiento de pantalla o lo que se conoce como screen tearing. Puede ser más que suficiente el rendimiento en ambos modelos para casi cualquier gamer. Aún tal vez algunos gamers exigentes pueden disfrutar del rendimiento en estos dos televisores, teniendo en cuenta que se trata de pantallas relativamente grandes. Pero sí recuerden que el rendimiento en escenas oscuras es terrible, por lo cual con videojuegos de terror la experiencia no será la mejor. Y otro aspecto que hay que destacar es que los ángulos de visión son buenos por el hecho de tener paneles IPS, con lo cual los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios. Por tal razón son buenas opciones, por ejemplo, cuando muchas personas deben sentarse alrededor y observar estas pantallas desde ángulos muy amplios, porque no van a experimentar colores blanquecinos, lo cual es genial. Y en cuanto al manejo de los reflejos, por lo menos de focos de luz, es al menos muy decente, precisamente porque tienen paneles IPS, aunque con reflejo de luz natural no son los mejores porque tienen una cantidad de brillo relativamente baja. Aún así su trabajo es más que aceptable. Y por supuesto, otro aspecto que me parece importante destacar es el manejo del movimiento a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectan un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI. Ambos televisores cuentan con el parámetro TrueMotion. Si lo desactivan, se va a notar mucho efecto judder o de vibración. También pueden colocarlo en selección de usuario y modificar el parámetro de judder de forma manual, o simplemente si quieren una mayor suavidad de imagen, decreciendo notablemente el efecto judder, pueden probar por ejemplo con el movimiento suave de forma predeterminada. Para el apartado de Smart, lo más importante que hay que mencionar es que el UQ 8000 no suele incluir el Magic Remote, pero si quieren comprarle uno aparte, por supuesto le va a servir. Simplemente asegúrense de que sea un Magic Remote del 2022, porque de años pasados no le va a funcionar, y lo reconocen muy fácil porque el logo del asistente de voz Amazon Alexa dice como tal Alexa, mientras que el Magic Remote de años pasados solamente tiene el logo de ese asistente de voz. El sistema operativo de ambos televisores es por supuesto WebOS, propio de la marca LG. Ese es el menú principal. La fluidez de ambos televisores es muy similar, es casi igual. A veces es un poquito más rápido a la hora de abrir aplicaciones o de cargar videos el UQ 8000, y a veces un poco más rápido el Nano 80, pero la diferencia es de muy pocos milisegundos. A mí no me pareció una experiencia estresante, pero tampoco es que sea la más rápida.
Y en cuanto a asistentes de voz, ambos televisores son compatibles con el asistente de voz propio de la marca LG, también con el Amazon Alexa, y en algunos países también son compatibles con el asistente de voz de Google, pero por lo menos aquí en Colombia por alguna razón no son compatibles con ese asistente de voz, y ninguno de esos televisores son compatibles con la función de manos libres. Es decir, que si quieren acceder a algún asistente de voz, sí o sí deben oprimir el botón de esos asistentes ubicados en el Magic Remote. También es importante mencionar que ambos televisores son compatibles con la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, pero ninguno de ellos es compatible con Multiview, ni con pantalla superpuesta, ni con Picture in Picture. También deben saber que la tienda de aplicaciones es la misma en ambos modelos, conocida como LG Content Store. No es tan amplia como la Play Store de Google, pero es más que suficiente para casi cualquier usuario. Simplemente tengan presente que si no encuentran la aplicación que quieren, simplemente no la pueden instalar de ninguna otra forma externa, por lo menos no de una forma que no afecte de forma negativa a la larga el software de ambos televisores. Y en cuanto al navegador de internet, es por supuesto el mismo en ambos modelos, simplemente que si quieren que la navegación sea mucho más fácil en el UQ8000 deben sí o sí conseguir un Magic Remote. Es compatible con la función de visualización de TV, también se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz y también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, simplemente que en muchas de ellas sí o sí va a aparecer publicidad a pesar de que este navegador de internet sea compatible con bloqueador de anuncios. En cuanto a las entradas, las principales diferencias son, primero, que la ubicación de esas entradas cambia notablemente en ambos modelos, y la otra es que el Nano 80 tiene 4 puertos HDMI 2.0, mientras que el UQ8000 tiene 3 puertos HDMI 2.0, por todo lo demás son iguales, contando con 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire y un puerto para el cable digital óptico. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, el resultado es relativamente normal, relativamente bajo, sea como sea, ninguna de esas pantallas van a llegar a sentir un calor exagerado al acercarse a ellas. Ya para terminar, podríamos decir que las ventajas del Nano 80 son, primero, que en cuanto a colores muestra una leve mayor saturación, aunque la diferencia no sea muy grande. El otro aspecto es que en cuanto a diseño es un poco más bonito o levemente más atractivo. Lo otro es que el sistema de sonido es levemente más potente, aunque la diferencia no es muy grande. Y por supuesto incluye el Magic Remote, aunque todo esto hace que su precio se incremente un poco. Por todo lo demás, digamos que el UQ8000 podría ser una muy buena opción, más económica, y si pueden y quieren, le consiguen un Magic Remote aparte para que la navegación se haga mucho más fluida. Y bueno, otra ventaja del Nano 80 que me faltó mencionar es que la Game Bar sí que hace una gran diferencia para aquellos gamers que sean un poco más exigentes, entonces ahí sí que conviene más irse mejor por el Nano 80 en caso de que no existieran más televisores en el mundo. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos modelos. ¿Cuál escogerían y por qué? Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esta forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.